Bienvenidos a esta nueva entrega de configuraciones del transistor BJT. En este caso vamos a hablar de la polarización de emisor. Recuerden que para las configuraciones en DC del BJT teníamos unas fórmulas generales, las cuales eran beta igual a corriente de colector sobre corriente de base, corriente de emisor igual a corriente de base factor de beta más 1, voltaje base de emisor es igual a 0.7 voltios y corriente de emisor aproximadamente igual a corriente de colector. La polarización de emisor o polarización estabilizada en emisor se diferencia de la polarización fija porque hay una resistencia de emisor conectada en el emisor y que va a tierra. De esta manera, si nosotros observamos de otra forma más convencional el circuito, podríamos observar que tenemos dos mallas, una malla de entrada y una malla de salida. En la malla de entrada, la malla base de emisor, tenemos este circuito y por ley de voltajes de Kirchhoff tendríamos una polarización en cada uno de sus elementos de la siguiente manera. La corriente que está suministrando nuestro voltaje VCC hace que cada uno de los elementos tengan esta polarización: la resistencia de base, el voltaje base de emisor y la resistencia de emisor. Por ley de voltajes de Kirchhoff tendríamos que voltaje VCC menos corriente de base por resistencia de base menos voltaje base de emisor menos corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. Eso considerando la polaridad por donde sale la corriente de nuestra malla en cada uno de los elementos. Como corriente de emisor es igual a corriente de base factor de beta más 1, entonces vamos a reemplazar esta fórmula en la corriente de emisor que aparece acá. Por lo tanto, tendríamos que VCC menos corriente de base por resistencia de base menos voltaje base emisor menos corriente de base factor de beta más 1 por resistencia de emisor igual a 0. Despejando la corriente de base, tendríamos lo siguiente. Corriente o el término que tiene corriente de base en esta parte de la ecuación pasaría al otro lado como positivo. Lo mismo con esta parte o este término de esta parte de la ecuación, obteniendo que VCC menos voltaje base emisor es igual a corriente de base por resistencia de base más corriente de base factor de beta más 1 por resistencia de emisor. Factorizando la corriente de base al lado derecho de la ecuación, tendríamos que VCC menos voltaje base emisor es igual a corriente de base factor común de resistencia de base para que esta multiplicación nos dé este término de acá, más beta más 1 por resistencia de emisor para que esta multiplicación nos dé el término que teníamos acá. Despejando corriente de base, como este término está multiplicando a la corriente de base, pasaría a dividir y tendríamos nuestra primera ecuación de polarización estabilizada de emisor, que consiste en que corriente de base es igual a VCC menos voltaje base emisor sobre resistencia de base más beta más 1 por resistencia de emisor. Por ley de Ohm tendríamos además que voltaje emisor en la malla base emisor es igual a el voltaje que hay desde este punto hasta tierra, corresponde al voltaje en la resistencia, por lo tanto es igual a voltaje emisor por resistencia emisor. Por deducción tenemos que el voltaje de base, que es el voltaje que hay desde este punto hasta tierra, equivale a voltaje base emisor, que es este voltaje, más este otro voltaje que es corriente emisor por resistencia emisor, o lo que es igual a voltaje emisor. Por otro lado, podríamos decir también que voltaje base es el voltaje que hay en VCC menos la caída de tensión en esta resistencia de base. Por lo tanto, voltaje de base es igual a VCC menos corriente de base por resistencia de base. La malla colector emisor, que es la malla de salida, está dada por el siguiente circuito. Y de esta manera tendríamos que la polarización que se genera en esta malla es equivalente a lo que muestra la figura.
De esta manera, por ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que VCC menos IC por RC, que es el voltaje que hay en esta resistencia, menos voltaje colector emisor, que es el voltaje en el transistor, menos corriente emisor por resistencia emisor, que es el voltaje que hay en la resistencia de emisor, es igual a 0. Como corriente emisor es aproximadamente igual a corriente de colector, podríamos reemplazar esta corriente emisor por corriente colector, teniendo que VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor menos corriente colector por resistencia emisor es igual a 0. Despejando voltaje colector emisor, obtenemos que VCC menos IC por RC menos IC por RE es igual a voltaje colector emisor. Si sacamos factor común de corriente de colector, obtenemos que VCC menos corriente de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor es igual a voltaje colector emisor. Observen que este signo es positivo porque factorizamos el menos de acá. Este menos por el más me da el menos que tenemos en la ecuación original. Organizando, esta es la segunda, una de las siguientes fórmulas de polarización estabilizada en emisor. Voltaje colector emisor es igual a voltaje colector o a VCC menos IC factor de RC más RE. Para hallar voltaje colector, pues notemos que voltaje colector podríamos hallarlo desde este punto hasta tierra y sería VCC menos la caída de tensión en esta resistencia IC por RC. También podríamos hallar que es VC voltaje colector emisor más la caída de tensión en esta resistencia, es decir, que correspondería a voltaje emisor más voltaje colector emisor. Concluyendo, las fórmulas de polarización en emisor están resumidas en estas 7 fórmulas. A nivel de ejemplo, vamos a realizar el siguiente circuito. Determine corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base y voltaje base colector del circuito de la figura. Para hallar la corriente de base, vamos a aplicar la fórmula de polarización estabilizada en emisor. Y esta sería que VCC menos voltaje base emisor sobre resistencia de base más beta más 1 por resistencia de emisor corresponde a la corriente de base. Por lo tanto, 20 voltios menos 0.7 voltios sobre 430 kiloohmios que corresponden a la resistencia de base más 51 que corresponde al beta más 1, beta es 50 más 1, 51, multiplicado por resistencia de emisor que es 1 kiloohmio, aquí la podemos observar, pues eso nos da como resultado 40.12 microamperios que corresponde a la corriente de base. Para hallar la corriente de colector utilizamos la fórmula general que dice que beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Por lo tanto, corriente de colector sería igual a beta por corriente de base. Igual a 50, que es el beta de este ejercicio, multiplicado por la corriente de base que ya calculamos, que es 40.12 microamperios. Por lo tanto, corriente de colector es igual a 2.01 miliamperios. Para hallar voltaje colector emisor, vamos a utilizar la fórmula que nos muestra la polarización estabilizada en emisor. Voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC factor de RC más RE. Por lo tanto, voltaje colector emisor es igual a 20 voltios menos 2.01 miliamperios multiplicado por 2 kiloohmios más 1 kiloohmio. Y eso nos da 13.97 voltios. Para hallar voltaje colector lo podemos solucionar utilizando la fórmula voltaje colector igual a VCC menos IC por RC. De esta manera, voltaje colector es igual a 20 voltios menos 2.01 miliamperios que corresponde a la corriente de colector multiplicada por 2 kiloohmios que corresponde a la resistencia de colector que aquí la tenemos. Y eso nos da 15.98 voltios. Para hallar voltaje emisor
debemos considerar que corriente de emisor es aproximadamente igual a corriente de colector. Por lo tanto, la fórmula que dice que voltaje emisor es igual a corriente emisor por resistencia emisor, podríamos hablar de que es igual a corriente colector multiplicada por la resistencia de emisor. Y eso nos da 2.01 miliamperios, que es la misma corriente de colector, equivalente a la corriente de emisor, multiplicada por 1 kiloohmio igual a 2.01 voltios. Para hallar voltaje base, pues aplicamos la fórmula que dice que voltaje base es igual a voltaje base emisor más voltaje emisor. Voltaje base emisor más voltaje emisor nos da el voltaje base, que es el voltaje desde este punto hasta tierra. Y eso quiere decir que es igual a 0.7 voltios más 2.01 voltios y es equivalente a 2.71 voltios. Para hallar voltaje base colector, como no está en ninguna de las fórmulas, nosotros podemos trabajarlo por los subíndices. Voltaje base colector es lo mismo que voltaje base menos voltaje colector. Por lo tanto, voltaje base colector va a ser igual a 2.71 voltios, que es el voltaje base, menos 15.98 voltios, que es el voltaje colector, y eso nos da un voltaje negativo, menos 13.27 voltios. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que el voltaje base colector, es decir, el voltaje desde la base hasta el colector, tiene una polarización en este lado, como nos dio negativo y era la base, este es la polarización inversa. Tiene una polarización inversa. Estamos considerando que esta es la polarización positiva y esta era la negativa, pero es lo contrario. Aquí sería positivo y aquí negativo. Recuerden que este ejercicio y todo lo que estamos trabajando lo hemos tomado de Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de Boyle-Stat, específicamente en las páginas 171 a 176 para este video. Nos vemos en la próxima entrega.